La historia de la humanidad ha estado siempre marcada por agitación, revueltas, violencia, guerras incesantes de reinos que se levantan unos contra otros y que producen muchas necesidades, necesidad de, sobre todo, libertadores que restablezcan las condiciones que esta gente ha perdido por la reciente, sumisión a otros pueblos. Los pueblos en todo el mundo, durante muchas épocas, han siempre esperado un libertador que les devuelva la posibilidad de vida, la libertad perdida y les asegure una victoria. Por ejemplo, en el siglo IV a.C., uno de esos liberadores fue Alejandro Magno. Antes de él estuvo su padre Felipe II, y Felipe II era un hombre conocido por ser un guerrero muy tenaz y también bastante despiadado. Por ejemplo, Felipe II hacía guerras no solamente en las primaveras, donde era permitido hacer guerra, sino que él hacía guerras también en invierno. Algo que era considerado muy malo, algo que sería considerado a lo que es el día de hoy si alguien hace guerra usando armas químicas. No está permitido. Pero bueno, el convulsionado mundo del Oriente, que fuera en su momento dominado por el imperio persa, nos ayuda a entender cuál es la conexión entre ese imperio que estaba dominando durante gran parte del Antiguo Testamento, donde el Antiguo Testamento es narrado. Por ejemplo, el libro de Esther nos habla de esos tiempos. Entonces, ese imperio persa luego cae en manos de los griegos, luego los griegos en manos de los romanos. El punto es que cuando uno mira y analiza la historia, hasta arribar al punto del Nuevo Testamento, hay algo que queda bien claro en la mente de aquellos viviendo en esa época, es que la gente valoraba a los libertadores, aquellos que le aseguraran que vida, aquellos que le aseguraran libertad y aquellos que le aseguraran una victoria. Entonces, como les decía, Alejandro Magno fue uno de ellos. Fue el libertador de muchas ciudades griegas, ¿no? Y les devolvió justamente su libertad, les devolvió la independencia, les devolvió el sentido de ser victorioso, ¿no? Entonces, el punto es que los pueblos, las naciones, no importa en qué época estemos hablando, siempre tienen esa necesidad de libertadores o de salvadores, que le den vida, que le den libertad y que le den ¿qué? Victoria, para poder asegurar su permanencia. Entonces, en el siglo IV antes de Cristo, 334 antes de Cristo, estuvo Alejandro Magno. Y mucho de lo que él hizo dejó una huella grabada en esta gente, ¿no? Que luego heredó parte de esa cultura. El punto es que para cuando arribamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos ahí, la memoria y el sentimiento de mucha gente podía claramente entender la necesidad de un libertador. Podía entender la necesidad de un salvador en este caso. En algo cultural, pero también en algo a veces que tenía que ver con una nación, algo nacional. Y el mensaje que les quiero dar hoy tiene que ver no con uno de esos libertadores o salvadores imperfectos que podemos ver en la historia, sino que podemos ver a un Salvador perfecto. Y es curioso que conforme hablamos de la iglesia en Colosas, toda esa historia que le he descrito anteriormente está ahí en, la retina, en la conciencia, en la memoria de aquellos que están habitando esa región. La iglesia de Colosas era una iglesia que estaba en una ciudad que en un tiempo era muy importante. Hablando de reyes, el rey que estaba en el tiempo de Esther, por ejemplo, pasó por esa zona, pasó por esa ciudad. Era una ciudad muy importante, pero para el momento en que Pablo escribe a estos colosenses, la ciudad ya no tenía importancia.
Les doy un ejemplo. Es como que la ciudad estaba ubicada en la 113 y era importante porque mucha gente pasaba por ahí, pero luego este sector de la 113 de Milford fue cortado y todo el tráfico es derivado hacia Harrington. Entonces, Milford deja de tener importancia. Bueno, esa era la situación ahí. Y lo que les quiero presentar hoy, para que tengan en contraste lo que es un libertador que esta gente por ahí esperaba, la iglesia en Colosas y muchos de los que formaban parte de esa iglesia podían tener eso en mente conforme ahora nosotros vemos estos 3 versículos que vamos a ver, donde Pablo, conforme argumenta en contra de las filosofías humanas, les está mostrando a los colosenses, miren, ¿por qué aceptar un Cristo que no es el Cristo de la Biblia? Que no es el Cristo prometido por Dios, que no es el Cristo el Hijo de Dios, que no es este libertador perfecto. Entonces, en estos 3 versículos que vamos a ver, los versículos 13 al 15, conforme Pablo argumenta en contra de estas falsas filosofías, lo que les quiero mostrar de ahí es a un Salvador perfecto. Y les quiero mostrar 3 beneficios de un Salvador perfecto. Así que esta tarde, conforme continuamos con nuestro maravilloso estudio del libro de Colosenses, si usted buscara sintetizar, por ejemplo, de qué se trata este libro, esta carta lo puede resumir con que se trata acerca de la supremacía de Cristo, de este justamente Salvador perfecto. Y el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta es el combatir la falsa enseñanza que estaba aquejando a esta iglesia colosense. Lo hace combatiendo este error, hablando de la supremacía de Cristo, hablando de la suficiencia de Cristo. Los colosenses debían aprender a apreciar más a este Salvador perfecto. La audiencia original a la que Pablo se dirige está en Colosas, como le decía, que era una ciudad localizada en Asia Menor. Si usted lo busca en el mapa hoy, ya no existe, pero es en el suroeste de Turquía. En ese momento estaba bajo el control persa, luego pasó por control griego, luego romano. Pero hablando de esta ciudad, dada la proximidad que tenía con la ciudad de Laodicea, esta carta también debía leerse en esa ciudad, y lo vemos eso en el 4:16 de Colosenses. El autor de la epístola es el apóstol Pablo, quien está escribiendo desde la ciudad de Roma, conforme está en prisión en los años 60-62. Colosenses, como sabrán, es una de las 4 epístolas escritas desde la cárcel. Está también Efesios, está Filipenses y Filemón, que son las otras 3. Ahora, si usted quiere entender, conforme hacemos esta revisión, usted quiere entender mejor esta carta. Bueno, vio que tiene 4 capítulos. Entonces, en capítulo 1 y 2, ¿qué es lo que va a ver ahí? Usted ahí va a ver la supremacía de Cristo. Y luego, en los capítulos 3 y 4, vemos que la sumisión a Cristo, que es algo lógico, ¿no? Todo aquel que verdaderamente entiende que Cristo es el Salvador perfecto, es el Hijo de Dios, se va a someter a Él. Y esto es un llamado muy importante para nosotros, porque si decimos que creemos en Cristo, debemos someternos a Cristo. ¿Cómo nos sometemos a Cristo? A través de la aplicación de su palabra. Entonces, conforme Pablo trata con el problema acá en Colosas, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es darle gracias a Dios por los creyentes que están ahí. Luego, aunque él no conocía a esos creyentes personalmente, le está agradecido a Dios por ellos. Y una vez que logra que estos creyentes que él no conocía se identifiquen como él y que entiendan justamente la responsabilidad que él tenía sobre ellos, bueno, él empieza a hablarles de las cosas que Epafras le había informado conforme estaba en la cárcel. Y es entonces que arribamos al capítulo 2. Entonces, si usted va al capítulo 2 de Colosenses, Pablo ahí empieza a defender justamente la persona de Cristo y su obra, y esa es la estrategia del apóstol para atacar el error de los falsos maestros. En el capítulo 2 vemos 4 ataques al error, y estos son los siguientes. Él ataca las filosofías falsas, versículos 8 al 15,
ataca el legalismo, versículos 16 al 17, ataca el misticismo, versículos 18 al 19, y luego ataca el ascetismo, versículos 20 al 23. Entonces, hoy arribamos a la última parte de este ataque de Pablo a las falsas filosofías, a las filosofías humanas, que enseñaban algo contrario y erróneo acerca de Cristo. Entonces, ya hemos visto con respecto a las falsas filosofías, ¿no?, de que tenemos que tener cuidado de ellas. Pablo claramente nos dice en el versículo 8 que tenemos que tener mucho cuidado de ellos. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y la semana pasada vimos los beneficios de haber recibido justamente una salvación completa, que nos debe llevar a entender justamente eso, que no necesitamos agregarle nada a lo que Cristo nos ha dado. Así que conforme hoy concluimos este ataque a las falsas filosofías, vamos a ver esto, que hemos recibido justamente un perdón completo, una salvación completa, y conforme nos adentramos en nuestro texto para esta tarde, le invito a que lea conmigo Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El mensaje de hoy, como les decía, es titulado Beneficios de un Salvador Perfecto. Y en este texto vemos 3 argumentos que el apóstol Pablo usa para refutar los errores acerca de la persona de Cristo. Y esto le ayudará a usted a apreciar más a ese Salvador perfecto. Va a apreciar más la obra de Cristo. Entonces, vamos a dividir este mensaje en 3. Tenemos 3 versículos, así que vamos a hacer un punto por cada versículo. Vamos a ver, el Salvador perfecto nos da vida. Eso es en el versículo 13. Luego, punto 2, el Salvador perfecto nos da libertad, en el versículo 14. Y luego veremos el último punto, el Salvador perfecto nos da victoria, versículo 15. Entonces, Pablo ahora procede específicamente a aplicarle a los colosenses lo que él le acaba de enseñar en forma general, ¿no?, acerca de la salvación. Él ahora les va a hablar a ellos. La verdad universal enseñada anteriormente ahora es aplicada en forma personal a los colosenses. Entonces estamos ahí en el versículo 13. Con lo primero que nos topamos al mirar el versículo 13 es con la realidad de la muerte espiritual. Entonces, Pablo dice que antes de nuestra salvación estábamos muertos espiritualmente. Muertos. Vamos a ver esa palabra. Muertos. La primera manera de entender esta palabra muertos la vemos en Romanos 14:9, y eso es la muerte física. Otra manera de entenderlo, si usted lee el 2:20 de acá, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, Pablo dice en el 2:20 de Colosenses, se refiere a estar unidos con Cristo en su muerte. Ahora, ¿qué otra cosa puede referirse en muerte que vemos acá en el versículo 13? Bueno, eso en un sentido figurativo. ¿Cómo? Vamos a contestar eso. Es para describir el estado de haber estado perdidos, sin salvación, o estar bajo el dominio de ¿qué? De la muerte. Este estado es a veces llamado muerte espiritual, e indica un estado de ¿qué? De alienación, de separación con Dios, causado ¿por qué? Por el pecado. Ahora, esta última definición no se refiere simplemente a estar en riesgo de morir en el futuro. Esto me puede pasar en el futuro. No, habla del estado actual de la persona. Habla de que la muerte espiritual de una persona es
algo que está siendo sufrido en el momento, en el presente de la persona. Ahora, ¿cómo se experimenta esa muerte espiritual en lo que es el vivir diario de una persona? Por ejemplo, cualquiera de nosotros que respiramos, ¿no? O el vecino de al lado de la casa, conforme esa persona vive físicamente, aún así, ¿qué? La Biblia nos dice que espiritualmente está, ¿qué? Muerto, vencido, totalmente dominado por el pecado. Ese hombre, esa mujer es totalmente impotente, ¿para qué? Para romper las cadenas del pecado que lo está atrapando, lo está atando. Ese es el único libre albedrío que la gente puede ejercitar, porque se habla mucho del libre albedrío, pero el único libre albedrío que la gente tiene es elegir su pecado. Ahora, el único libre albedrío es aquel pecado que la gente va a ir cabalgando encima de ese pecado conforme se dirigen al infierno, mostrándole el puño a Dios en desafío. Ese es el único libre albedrío que tiene la persona. Ellos son completamente impotentes para descubrir la verdad de Dios por sí mismos. Aun cuando lean las Escrituras, aun cuando escuchen el Evangelio predicado en la iglesia, a través de la radio, una página de internet, lo que sea, la persona está muerta espiritualmente, no puede entender. Aquellos que están muertos espiritualmente están sin esperanza, dice la Biblia. Viven sin Dios, completamente encerrados y esclavizados en su naturaleza pecaminosa. Y como todo buen muerto, obviamente están completamente inadvertidos de lo que está pasando a su alrededor. Si usted va a un velorio, por más de que le hable al muerto, le hable, no va a contestar, ¿no? Usted puede tocarlo. A veces sí se escuchan ruidos que salen todavía, el cuerpo haciendo cosas en forma natural, pero la persona está completamente muerta. No hay nada ahí. Es lo mismo a nivel espiritual. Usted puede hablarle el Evangelio a alguien puede escuchar el Evangelio sentado en una iglesia toda su vida, pero si hay muerte espiritual, si Dios no ha resucitado a esa persona no puede entender el Evangelio. Así que no importa el estímulo externo que usted aplique sobre esa persona, la persona está muerta espiritualmente. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es si eso nos ayuda a entender un poco más lo valioso del milagro de la salvación. Porque si alguno de nosotros está acá confesando seguir a Cristo y siendo salvos, es porque ha sido un milagro ejercido por Dios. Y ese es un beneficio que solo un Salvador perfecto puede ofrecer. Y el Nazareno nos dio esa vida. Cristo Jesús nos dio eso. Estábamos muertos en nuestros delitos, dice mi traducción. Muertos en pecados, dice la Reina Valera. Y definamos un poco más esa palabra, porque las dos versiones nos dan distintos aspectos del tipo de transgresión que es cometida contra Dios. Hay una palabra que usa ahí, que es la palabra paráptoma, que puede ser traducido como, miren, todas las maneras que se puede traducir: transgresiones, pecados, traspasar algo, infracciones, violaciones, falta, delito, ofensa, violación. Esto es un paso en falso, esto es un error, una torpeza, una metida de pata, como dirían muchos, ¿no? Pero bueno, obviamente con serias consecuencias. Éticamente puede ser considerado, algunas personas usan la palabra fechoría, ¿no? Una maldad, una transgresión. Y esto nos da también la imagen de alguien que da justamente un paso en falso para perder el equilibrio. Una violación de las normas morales, ofensa, maldad, pecado. Pero el tema es que en este caso, usando la analogía de esa persona que camina por la cuerda, está en el precipicio de la eternidad eterna en el infierno. Y esa pérdida del equilibrio le va a hacer derivar en las aguas, no las aguas, en las llamas del infierno, en el azufre eterno que le va a hacer sufrir tristemente. Entonces, es algo bien serio este error.
Ahora, ¿quién puede decir que está exento de haber pecado, de haber justamente fallado? ¿Quién puede decir que no necesita un Salvador perfecto para que nos dé vida? Nadie. Entonces veamos que esa palabra delitos, algunos creen en un sentido, Pablo la está usando como algo causal, o que debido a los delitos que cometió, entonces la persona está en esa situación de muerte, debido a las transgresiones cometidas. Pero no, evidentemente esta palabra delitos, usada acá en el versículo 13 por Pablo, nos está hablando de algo descriptivo. Él nos está diciendo, con esta palabra de pecados, delitos, él está describiendo las circunstancias previas de la persona que no conocía a Dios, de la persona que estaba, digamos, en su delito y pecado antes de ser rescatada por Dios, antes de ser resucitado a nueva vida por Dios. Entonces vemos que delitos y pecados expresado está ahí como en plural, simplemente describe esas acciones que los hombres constantemente cometen contra Dios. Y eso es exactamente lo que ameritó que Cristo tuviera que ir a la cruz. Entonces, esto es algo importante. Y cuando hablamos de esto, que este Salvador perfecto nos da vida, es algo muy importante, porque no era algo que podíamos hacer nosotros por nosotros mismos. Romanos 4:25 nos dice que ese Salvador perfecto fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que, conforme estamos viendo el versículo 13, y habla de perdonado todos los delitos, bueno, eso describe y apunta a los actos de rebelión en contra de Dios, ¿debido a qué? A la realidad de nuestra muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Y sabe lo que es también serio? De que muchas veces uno de los delitos más grandes y las ofensas más grandes contra Dios son las buenas obras. Porque uno puede decir, estoy haciendo algo bueno por alguien, pero si lo está haciendo para tratar de salvarse a sí mismo, eso es una ofensa contra Dios. Así que esta es la verdadera elección libre que hace el hombre, ¿no? Entonces, este es el único libre albedrío del que dispone el ser humano, pecar contra Dios, pecar contra Dios. Al estar muerto espiritualmente no puede elegir a Dios porque está muerto, pero eso sí, en su muerte espiritual elige con qué tipo de pecado cabalga hacia la muerte. Así que es terrible. ¿Quién en su mente sana quisiera estar en una situación así? Cuando uno piensa. Y si usted está acá y dice, bueno, pero no sé cómo hacerlo. Usted está diciendo que si Dios no lo hace, yo no lo puedo hacer. Bueno, pero usted puede clamar a Dios de que le salve. Usted puede, con toda sinceridad de su corazón, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo en fe, porque Él sí vivió la vida perfecta que usted no podía vivir. Él sí fue a la cruz y pagó por los pecados que usted no podía pagar. Él sí resucitó, ¿no? Asegurando justamente que esa obra es perfecta, y está a la diestra del Padre, sentado, intercediendo por usted y por mí. Así que bueno, vamos a ver entonces el versículo número 12. Vamos a ver ahí qué dice el versículo número 12. El número 14, perdóneme. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Lo que vamos a ver ahora es que un Salvador perfecto no solamente da vida, un Salvador perfecto da libertad. Y es lo que vamos a ver ahora. Algo que le quería comentar brevemente, a veces la gente confunde ahí, bueno, el orden, ¿qué viene primero? ¿No? Uno se pregunta, ok, ¿Dios me salva primero, yo me arrepiento, o es porque yo me arrepiento que Dios me salva? ¿No? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez?
antes de entrar al versículo 14, porque, mire, hay algo que los teólogos llaman ordo salutis. Si se quiere acordar, diga gordo salute. Ordo salutis es el orden de salvación que Dios ha dado. Y Dios primero nos tiene que salvar. Dios primero nos tiene que traer a vida espiritualmente para que nosotros podamos entender la gravedad de nuestro pecado y podamos justamente aceptarle a Él. Ahora, lo lindo de esto es que una vez que confesamos nuestros pecados, que dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que bueno, los falsos maestros estaban promoviendo un evangelio distinto porque estaban promoviendo un Cristo distinto. Los falsos maestros estaban dando demasiado énfasis a ceremonias. Y bueno, algo que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver ahora, lo que les quiero comentar acá es qué significa habiendo cancelado el documento de deuda. Entonces, vamos a estar leyendo algunos versículos. Permítame que encuentre acá mi lugar en las notas, porque hay algo importante que les quiero comentar. Entonces, eso es lo malo de predicar con notas. Uno depende demasiado en las notas y cuando se pierde de las notas, ¿no? Entonces, puede ser que esta sea mi última vez predicando con notas. Entonces, el Salvador perfecto, como les decía, nos da libertad. Este es el segundo beneficio de tener un Salvador perfecto. Es el que nos da libertad. Este es el segundo argumento que Pablo usa para refutar el error acerca de la persona de Cristo, que le ayudará a usted a apreciar más que a su Salvador perfecto y su obra completa. La libertad que obtenemos está relacionada con ser libertados de la deuda del pecado que nos condenaba. Entonces, veamos eso, el documento de la deuda. ¿Qué es este documento? Mire, ha sido muy confuso, aún para los padres de la iglesia. Hablaban, por ejemplo, algunos decían que Dios le debía algo a Satanás. Dios no le debe nada a nadie. Y lo que se paga por el pecado del pecador no se lo paga Satanás. Es una deuda que el hombre tenía con Dios. Pero bueno, si bien este documento es interpretado de varias maneras, lo más natural es entenderlo como si fuera un documento firmado para reconocer una deuda. Tan simple como eso. Como les decía, algunos padres de la iglesia lo llegaron a entender como si fuera un certificado manuscrito entre Adán y el diablo, en el cual el hombre se compromete a una vida de pecado y muerte a cambio de algunos beneficios que Satanás le diera. Es bastante descabellada la teoría, así que gracias a Dios no le preste atención. Otros no veían que fuera esto un documento que hablara de la culpa humana con respecto a la imposibilidad de cumplir la ley, sino que era una acusación, era una imputación que fuera hecha en las cortes celestiales en el cielo. Pero como les decía, el significado natural, cuando ustedes leen ahí el versículo 14, es un certificado de deuda que muestra nuestro reconocimiento de que le debemos algo a Dios, porque somos pecadores. Nuestro pecado acumuló una deuda con Dios y nadie puede negar eso. Le debíamos a Dios y teníamos que pagar. Esa es la inevitable consecuencia de esta deuda. Y dado que la deuda era contra nosotros, debido a esta deuda, si Dios no nos perdonaba a través de Cristo, nosotros hubiéramos tenido que pagar la deuda en el infierno. Ahora, imagínese que le golpeen la puerta para venir a cobrarle una deuda y usted no puede pagar. Y lo sacan de la casa, lo esposan, se lo llevan en el auto, su familia no lo ve más, lo tiran en una cárcel ahí
muriéndose de hambre, comiendo pan y tomando agua cada tanto. Y hasta que usted no pague el último centavo, que no está trabajando, obviamente no lo va a poder pagar, usted no sale de ahí. Entonces, aún peor de eso es la situación del pecador delante de Dios. El pecador tiene tiempo dado por Dios para vivir, arrepentirse, pero muchas veces usa y malgasta ese tiempo y nunca llega a arrepentirse, que es la única manera de pagar esa deuda a través de Cristo. Entonces, Pablo acá nos está diciendo que uno de los beneficios de tener un Salvador perfecto es que Él pagó nuestra deuda en la cruz y destruyó el certificado de deuda que era nuestro, que era un reconocimiento confeso de nuestras deudas. Y es así como se ejecuta esta transacción. Es una transacción que es por fe. Es una transacción en la obra perfecta de Cristo. Fe de que nuestro Salvador perfecto, una vez que estamos dispuestos a firmar ese certificado de deuda y reconocer nuestro pecado, entonces Dios cancela esa deuda. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros es, obviamente si usted es cristiano, en algún momento tuvo que firmar usted esa deuda y reconocerla con su nombre y apellido de que era suya y de nadie más. No la mujer que me diste, no mi esposo, no el vecino, no tal me hizo algo y por eso fui tan malo. No. Arrepentirse del pecado de uno, tomar, digamos, conciencia de que uno tiene que reconocer ese pecado, firmar ese certificado de deuda delante de Dios y pedir perdón a Dios. Ahora, Pablo les está diciendo a los colosenses, ustedes ya recibieron a este Cristo, el Salvador perfecto. Él es rico en misericordia y la perfección que Él tiene, solamente eso puede pagar su deuda. Así que no importa si usted es griego, no importa si usted es judío, les dice Pablo. Esto va para todos, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico. ¿Ven? Para con todos los que le invocan. Es rico, porque Él es el único que puede pagar la deuda. Es una deuda eterna. ¿Por qué? Porque la ofensa cometida contra Dios, contra la santidad eterna e infinita de un Dios santo, solamente puede ser pagada por el Hijo de Dios, quien es eterno e infinito. Así que, pecador, reconoce que has pecado contra Dios, confiesa, es verdad, son mis pecados, firmaré el certificado de deuda con mi nombre, estas son mis deudas delante de Dios, Señor, perdóname, cancela esta deuda. Así que, ¿qué es lo que podemos ver también en ese capítulo 2, versículo 14? Que esa deuda consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en el medio. Ahora, lo ha quitado en el medio clavándolo en la cruz. Saben que los falsos maestros estaban promoviendo que no, eso no es suficiente. Ustedes todavía deben mantener ceremonias religiosas, agregando así obligaciones externas e innecesarias a una obra completa ya realizada por el Hijo de Dios. Así que, mientras que Pablo le dice a los colosenses que Dios borra sus nombres de los certificados de deuda, ¿qué hacían los falsos maestros? No, no es así. Poné tu nombre de nuevo. Imagínese que usted debe $5,000 y hay una deuda que tiene su nombre ahí y está escrito en un material donde se puede borrar su nombre. Y el dueño viene y le dice, ¿es su deuda? Sí, es mi deuda, debo $5,000. ¿Sabe qué? Yo le voy a perdonar esta deuda porque usted confió, no sé, en que mi hijo es una buena persona. Es un ejemplo. Es una analogía, no es perfecta la analogía. Entonces el dueño borra su nombre de ahí. Pero viene otro, o fulano, o mengano, y viene y le dice, no, mire, lo que el dueño le dijo no es así, mire que tiene que volver a firmar ahí, ponga su nombre, usted todavía debe,
Pero, ¿sabe qué? Por lo menos el dueño, como es bueno, no le hace pagar los $5.000, lo puede pagar en cuotas, puede hacer obras por acá. Entonces, lo que usted está haciendo es decirle a Dios, el dueño, que le dijo, en el nombre de mi hijo, eso es borrado. Usted le dice, no es suficiente. Yo te lo voy a pagar en cuotas, yo voy a hacer obras para hacerlo. Esa locura que le acabo de manifestar es lo que estos falsos maestros están ofreciéndole a esta gente, ¿no? Volver a esas ceremonias religiosas. Entonces, usted entiende ahora por qué Pablo dice, no, yo voy a refutar estos errores. Voy a ir en contra de las falsas filosofías, voy a ir en contra del legalismo, voy a ir en contra del misticismo, voy a ir en contra del ascetismo. ¿Por qué? Porque esta gente está tratando de agregarle algo a una salvación perfecta. Porque no entienden y no conocen a este Salvador perfecto. Entonces Pablo les dice en estos versículos 13 al 15, hermanos, hay beneficios de un Salvador perfecto. Él les da vida. Como están viendo en el versículo 14, Él también les da libertad de esa deuda, ¿no? ¿Quién no ha tenido un momento de que, por ejemplo, hay programas promocionados por el gobierno que son pura y exclusivamente para sacarlo a usted de la deuda económica? Y el gobierno pone gente y le paga gente para que le instruya a usted a que usted salga de esa deuda económica. ¿Por qué? Porque eso le da libertad. Eso le da libertad para hacer cosas, para organizar su vida. Eso trae estabilidad a su vida. Y en la misma manera, cuando una persona que confía en Cristo entiende que sus deudas han sido perdonadas, que eso ha sido borrado, que el Salvador perfecto no solamente da vida, sino que también da libertad de esa deuda, es ahí cuando el cristiano gana estabilidad en su relación con Dios. Usted ya no tiene que hacer cosas para ameritar algo delante de Dios. Hágalo porque lo ama a Dios y porque justamente quiere glorificar a Dios. Pero bueno, Dios borra completamente su nombre de ahí. Completamente. Por eso dice, la manera en la que Cristo borra su nombre de ahí, de la deuda que tiene con Dios, es con su propia sangre. Es en la cruz del Calvario. Ahora, ¿sabe qué es lo que más Dios ha sujetado ahí a la cruz? La esclavitud de la ley, por ejemplo, y todo lo que tiende a atar a las conciencias de ese cristiano que ha sido salvo. Cuando Cristo, el Salvador perfecto, fue clavado en la cruz, Él tomó todas las cosas para sí y hasta las ató para Él, para que no tuvieran ya poder sobre nosotros. Eso es libertad. Eso es lo que este Salvador perfecto le da. Ahora, evidentemente, si este Salvador perfecto nos da vida y nos da también libertad, eso quiere decir que otro de los beneficios que nos da este Salvador perfecto es que nos da, ¿qué? Victoria. Y esto tiene que ver, por eso les decía, imagínense a los colosenses que están escuchando esto y están diciendo, bueno, muchas de las cosas que el hermano nos habla acá, conforme vemos que claramente nos habla de un Salvador perfecto, es lo que antes de conocer a Dios queríamos y teníamos la idea esa de que un Salvador nos iba a dar eso, nos iba a dar vida, nos iba a dar libertad, nos iba a dar victoria. Pero este es el Salvador real, este es el Salvador perfecto. El Salvador perfecto le da vida, le da libertad y le da victoria al cristiano. Y la victoria de Cristo es de Cristo, pero por asociación con el perfecto Salvador, esa asociación que tenemos íntima con Él, es también una victoria nuestra. Ahora, ¿contra quién fue obtenida esa victoria? Bueno, recordemos el 2:10 nos dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Así que la victoria es sobre todo poder y autoridad. Y el 1:13, ¿qué nos dice? Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Entonces, evidentemente esta salvación es nuestra.
Esa autoridad de Cristo es exhibida en el 2.15 también. El 1.13 que les estaba leyendo recién dice lo siguiente. Dice el 1.13. Vamos al 1.13 primero. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estamos contestando la pregunta sobre quién es esa victoria que Dios nos ha dado. Bueno, sobre el dominio de las tinieblas. Ahora vamos al 2.10. ¿Qué dice el 2.10? 2.10. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Como les decía, autoridad sobre, victoria sobre, ¿qué? Esas autoridades, esas fuentes, esas fuerzas del mal que antes nos tenían dominados. Ese dominio de las tinieblas ha sido abolido. Esa autoridad de Cristo es exhibida también en el 2.15. Vamos ahí, 2.15. ¿Qué dice? Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Y es lo que estamos viendo ahora. Eso es otro beneficio de este Salvador perfecto. Ahora, esta es la exhibición innegable de lo que es la primacía, la superioridad de Cristo, su autoridad sobre todo lo creado. Si bien como creador de estas fuerzas rebeldes, Cristo siempre ha estado en control de ellos, pero es como que en la cruz Él desarma esa influencia que estas fuerzas del mal tienen para justamente estar en una insurrección delante de Dios. Cristo en la cruz corta todo eso. Cualquier tipo de influencia que estas fuerzas pudieran tener sobre la humanidad, cualquier cosa que ellos pudieran hacer para liderar esta humanidad al pecado y condenación, eso ha sido cortado en la cruz. La victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal es exhibida ahí justamente en la cruz del Calvario, donde el poder del pecado y de la muerte son ¿qué? Quitados. Ahora, leamos juntos ahí nuevamente el 15. Dice, y habiendo despojado a estos poderes, ¿no? A estas autoridades. ¿A qué se refiere con habiendo despojado? Bueno, acá es donde nuevamente vemos que hubieron distintas opiniones, ¿no? Dado que es un verbo que se puede entender como una voz media, los padres de la iglesia primitiva llegaron a entenderlo de dos maneras, y les explico cuáles. Una, donde Cristo era el sujeto. Entonces, si Cristo es el sujeto y los poderes y autoridades el objeto, la manera que ellos entendían es que Pablo está diciendo, Cristo se despojó a sí mismo de los poderes y autoridades. Esa es una de las maneras en la que lo estaban entendiendo. La otra manera en la que estos padres de la iglesia lo entendían, estamos hablando, padres de la iglesia son aquellos líderes de la iglesia de los primeros siglos, ellos entendían, por ejemplo, usaban carne o el cuerpo como el sujeto. O sea que es el sujeto, es la carne, es el cuerpo el que está haciendo la acción. Entonces, los poderes y autoridades eran el objeto. Entonces, ¿cómo lo entendieran? De que Cristo se despojó a sí mismo de su cuerpo y hizo un espectáculo público de los poderes y autoridades. O sea, dos maneras de entenderlo. En este caso, la segunda vez, Cristo se despojó a sí mismo de su cuerpo, obviamente da su vida en forma voluntaria en la cruz, y al hacerlo se despoja de estos poderes y autoridades. Así que, una vez que los teólogos se reúnen, hacen las traducciones de las Biblias, llegan a un consenso y las traducciones bíblicas que nosotros tenemos usan el verbo despojar en un sentido activo. ¿A qué se refiere? Les explico, mire, dice, Cristo despojó, como si fuera ropa que le quitó a alguien. Cristo despojó o desnudó a los poderes y autoridades. Así que, por extensión, si Él despojó de esta autoridad, a estos poderes y autoridades, se puede entender que Él despojó a los poderes y autoridades e hizo de ellos un espectáculo público. En otras palabras,
Jesucristo, el Salvador perfecto, despojó a Satanás de su poder temporario. Esta expresión es la misma que Pablo usa en el versículo 3:9. Leamos juntos ahí 3:9. ¿Qué dice? El 3:9 dice: dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. En este caso, la traducción dice: han desechado. Bueno, acá esto que él se despojó es lo mismo. Así como nos desechamos de nuestros malos hábitos, Cristo se despojó de estos poderes temporarios que atacaban a la humanidad. Ahora, vamos juntos ahora a Colosenses 2:15 nuevamente. Vamos a leerlo y vamos a ver algo más de ahí para ver justamente que este Salvador perfecto nos da victoria. Dice: habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ahora bien, Dios no solamente exhibió su ira en la cruz por amor al pecador, ¿no?, sino que también exhibió su juicio perfecto. Esa cruz también habla de que es un espectáculo cósmico en el que este victorioso Cristo exhibe, expone, humilla a estas huestes del mal. La cruz de Cristo expuso públicamente la vergüenza de las huestes rebeldes de la maldad. Y el término que es usado acá para hablar de que fue un espectáculo público es el mismo verbo usado en Mateo 1:19. No le voy a pedir que vaya ahí, pero se lo leo. En Mateo 1:19, recuerdan la historia, es cuando José se entera que María está embarazada, todavía no han consumado su boda, y él, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Es lo mismo, es este mismo no querer denunciarla públicamente. Bueno, en la cruz todo lo contrario pasa. Dios públicamente manifiesta, humilla y exhibe la derrota que estas huestes del mal han tenido debido a la muerte de Cristo en la cruz. Así que usa también una palabra triunfando, ¿no?, que comunica que es una exposición pública de estos derrotados de Cristo, que conforme había una costumbre romana, ¿no?, cuando el ejército obtenía una victoria, iba el general adelante, entrando victorioso, marchando, y atrás venían los enemigos que habían sido capturados, prisioneros, y marchaban en, humillación. Es exactamente lo mismo que vemos acá. Es un desfile de victoria que Cristo ha ganado, este Salvador perfecto. Entonces, estos prisioneros son los que han justamente sido derrotados, estas fuerzas del mal, en esta batalla cósmica de lo que es la redención de la humanidad. Y conforme Cristo proclama su victoria en la cruz, en clara derrota de sus adversarios, Pablo está haciendo todo lo posible para dejar tan claro como puede que Dios ha eliminado cualquier pretensión que estos poderes espirituales pudieran llegar a tener. Y lo ha hecho de una manera bien clara, de una manera bien contundente, de una manera bien pública. Por eso, si usted confiesa a Cristo por primera vez y se ha arrepentido de sus pecados, amerita que usted lo haga en forma pública, que usted se asocie y confiese públicamente y con su boca, con sus labios, que Cristo es el Señor, que Cristo ha perdonado sus pecados. Así que, conforme Pablo concluye este primer ataque lanzado, ¿no?, contra el error en la iglesia colosense, este es un ataque frontal. El apóstol acaba de refutar en forma mortal las filosofías falsas que alimentaban la falsa religión que era impulsada por estos maestros del error. Y los creyentes debían mantenerse firmes en Cristo, rechazando esas falsas filosofías, rechazando esas vanas sutilezas del mundo. Los creyentes debían mantenerse en Cristo. ¿Qué significa eso?
debían mantenerse en aquel en quien reside corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad, porque era a través de Él y únicamente Él que ellos iban a estar completos. Ahora, estos creyentes debían también considerar estos beneficios de esta salvación completa. Beneficios que habían recibido, que les facultaba para vivir, ¿qué? Una vida nueva. Si usted está en Cristo, usted tiene que estar viviendo como una nueva criatura. Usted ha muerto al pecado. Y ante todo, ¿sabe qué? Estos creyentes y nosotros debemos comprender que el Salvador que los había salvado es ¿qué? Perfecto. No hay nada que agregarle a Cristo. No hay nada que agregarle a su obra. Y por lo tanto, ¿qué? Simplemente disfrute caminar una vida de obediencia a Dios. Nada necesita ser agregado a Cristo. Nada necesita ser agregada a su obra. Y eso es lo que veremos en los próximos mensajes. Porque ahora vienen los otros ataques. Acabamos hoy de terminar el primer ataque, que es contra las falsas filosofías, y luego vamos a ver, muy importante, ataque contra el legalismo, versículos 16 y 17. Es muy importante porque hay gente que quiere agregar cosas, como si tuviera que agregar cosas para mejorar la salvación que Cristo le ha dado. Luego vamos a ver, versículos 18 y 19, el ataque contra el misticismo, y versículos 20 y 23, ataque contra el ascetismo. Así que bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque podemos decir que tenemos justamente un Salvador perfecto, que los beneficios que hemos recibido de ese Salvador perfecto son perfectos y completos, porque este Salvador perfecto nos da vida, este Salvador perfecto nos da libertad, este Salvador perfecto nos da victoria. Y conforme la humanidad todavía sigue en esa carrera de buscar un Salvador perfecto, que asegure que su cultura, su nación, les mantenga y les dé vida, libertad y victoria, nosotros espiritualmente ya lo hemos obtenido. Y este Salvador perfecto al cual adoramos y que resucitó, viene. La segunda venida de nuestro Salvador perfecto es inminente. Y ese Salvador perfecto va a venir a reinar junto con la iglesia por 1000 años. Oremos. Señor, te damos gracias y conforme termino de decir que tú vendrás a reinar con nosotros 1000 años acá en la tierra, pero por toda la eternidad. Señor, conforme esperamos eso, te damos gracias por la salvación perfecta que solo tú podías haber alcanzado. Gracias por darnos vida. Gracias, Señor, que nuestros pecados han sido perdonados, de que esa muerte espiritual que, no nos permitía acercarnos a Dios, ha sido quitada, Señor, del medio, porque tú nos has resucitado contigo. También nos ha dado libertad, Señor, de que no tenemos pecados que pagar, no hay deuda que nosotros todavía le debamos a Dios. Dios Padre nos ve vestidos en los mantos de justicia de su Hijo perfecto. No tenemos deuda. Gracias por eso, Salvador perfecto. Y también te agradecemos de que tu victoria en la cruz, que ha sido demostrada en forma pública, en plena humillación de esos poderes del mal, también es nuestra victoria, porque nosotros vivimos en Cristo. Te damos gracias de que esa victoria también se traduce en el día a día, en que tú nos das fuerzas para poder vivir una vida de santidad para tu gloria. Te agradecemos y te bendecimos. Oramos en tu nombre. Amén.